En Agenda Urbana continuamos con nuestros podcasts y en esta oportunidad tengo una invitada de lujo. Ella es Claudia Vargas, ingeniera civil de la Universidad del Quindío, magíster en Administración de Empresas, Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Rosario y también tiene una maestría en Liderazgo Internacional que la cursó en una universidad de Barcelona. También tiene una maestría que estudió en la Universidad de Michigan. ¿Me recuerdas, Claudia, exactamente sobre qué fue esta maestría en la Universidad de Michigan? Negociación. Negociación exitosa. Negociación exitosa. Así que ella es nuestra invitada en este podcast de hoy y además es gerente general de la constructora Construbit. Claudia, bienvenida a este podcast de Agenda Urbana. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Un saludo a todos los seguidores de Agenda Urbana. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, hasta que por fin se nos dio. Ustedes no se imaginan lo que ha sido este encuentro. Lo hemos postergado. Obviamente, Claudia es una mujer muy ocupada y pues yo también. Así que este es el podcast de las Claudias. Bueno, ella definitivamente tiene muchísimo que transmitirnos. Es una mujer que, como ya lo dije, pues súper preparada, apasionada por todo el tema de la innovación y el emprendimiento que ha estado tan de boga y tan de moda actualmente, que definitivamente estas son como las habilidades en la actualidad. Pero con ella vamos a conversar específicamente en tres temas. Uno que tiene que ver con la construcción sostenible. Dos, el tema de innovación. Y por último, Claudia nos va a hablar acerca también de otro concepto muy de moda que es la economía circular. Claudia, ¿cuánto tiempo en la actividad edificadora en la ciudad? Por lo que vamos a recordar, ella es gerente general de Construbit, una constructora que tiene más o menos ¿cuántos años en el mercado en Valledupar? Este año cumplimos 18 años, el 1 de noviembre, de estar en Valledupar. ¿Y cuántos proyectos más o menos han ejecutado? 18 proyectos inmobiliarios, 2.600 unidades de vivienda, un proyecto ya prevendido, iniciamos obra en mayo, junio, y bueno, pendientes de 2 lanzamientos de proyectos en mayo. Excelente. ¿Cuántas familias han impactado con estas construcciones de vivienda? Bueno, directamente unas 2.600, 2.700 familias, y si multiplicamos eso por el número aproximado de miembros del hogar, son 10.000 personas impactadas. Excelente. Bueno, y en el recorrido de Construbit, a quien pues tuve la bendición y el privilegio de acompañar desde sus inicios y ver cómo han tenido todo este desarrollo en la ciudad. Hay unos proyectos que se han destacado precisamente porque han estado a la vanguardia de la construcción sostenible y fueron de alguna manera los primeros en que se les certificó formalmente con este tipo de construcción sostenible. Háblanos de estos proyectos, Claudia, y qué les hizo merecedor precisamente de este reconocimiento de la construcción sostenible. Bueno, Claudia, primero gracias por todas las palabras tan generosas y por estar siempre al lado de Construir. Esto inició, creo yo, hace muchos años, cuando tuvimos la fortuna de entender la problemática social muy de cerca. Y digo fortuna a pesar de haber vivido un momento tan difícil como fue el terremoto de Armenia. Resulta que yo soy quindiana, viví el terremoto de Armenia muy de cerca en 1999, en un cuarto piso. Y mi esposo llegó ese año de la tragedia, él es arquitecto constructor, llegó a trabajar en el proceso de reconstrucción del eje cafetero. Y estar de cerca, viviendo la situación de las familias, viviendo la situación misma de la ciudad, empezó a generar una sensibilidad, muchas sensibilidades. De hecho, pues allí nos conocimos, nos casamos a los 2 años, llegamos a Valledupar. Producto del terremoto, un terremoto ahí en el corazón también, podríamos decir. Sí, por supuesto, sí. Y ahí es donde vemos que, bueno, a pesar de las crisis y del dolor que uno pueda estar viviendo, siempre hay esperanza y siempre podemos esperar cosas lindas
en medio de estas circunstancias difíciles. Y entonces llegamos a Valledupar con esa vocación a nivel social, de cuidar las familias, de cuidar las personas, de generar construcción social, siempre marcando la diferencia. Con ese deseo. Bueno, trabajamos muy duro, desarrollamos Bellavista y otros proyectos que conocen, pero en el 2019 creo que fue un punto de inflexión, 2018-2019, cuando además de toda esta sensibilidad tuvimos esa cercanía, por así decirlo, con la Agenda 2030 y con los 17 objetivos que tenemos como sociedad. 17 objetivos de desarrollo sostenible que marcan esa Agenda 2030, y ahorita que tocas este punto clave para todos los que nos están viendo a través de la cuenta de Agenda Urbana, esto es un referente. Los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es un referente para todos los países del mundo. Se deben implementar, ¿verdad? O debe hacer parte de los planes de desarrollo a nivel nacional de los países, y obviamente también del municipio y del departamento, para que vean ustedes la trascendencia de estos objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto. Y es que los objetivos de desarrollo sostenible no son simplemente objetivos que deben lograr desde el gobierno nacional, desde el gobierno local o desde los acuerdos a nivel mundial. Creo que como sociedad, como empresa privada, como ciudadanos, como sociedad civil, tenemos el compromiso de ayudar a cumplir esta agenda de cara al 2030, porque es el futuro de nuestras generaciones. Bueno, hago ahí un paréntesis y hago referencia a una canción que está muy de moda entre paréntesis, porque resulta y pasa que uno de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver precisamente, Clau, con la crisis que estamos viviendo ahorita de racionalización del agua, del recurso hídrico, de la energía, para que se den cuenta ustedes que esto no es algo por allá abstracto, sino que nos está pegando y nos está llegando. Así es. Entonces, de cara a ese compromiso, empezamos pues como a abordar todos estos temas. Mi esposo, que ha sido Juan Pablo Olivella, es un visionario. Entonces él empezó a hablar de innovación y empezó a hablar de sostenibilidad. Y empezó a transmitirnos este encargo, a transmitirnos esta visión a todo el equipo, y le copiamos y empezamos a trabajar alrededor de la innovación y alrededor de la sostenibilidad muy tímidamente. Mi esposo, él es máster en arquitectura bioclimática, hacemos un equipo maravilloso. Un match ahí, poderoso. Y bueno, empezó a innovar, y a innovar en cosas sencillas, ¿cierto? En elementos sencillos, y empezamos a entender que lo primero que tenemos que hacer es escuchar mucho más a las familias. Si ya las habíamos escuchado, llegó el momento de escuchar muchísimo más las necesidades que hay en nuestras familias. Por ejemplo, en este proyecto, que fue como el que más visibilidad tuvo por todos esos elementos bioclimáticos, que fue Armonía, ¿cómo fue ese acercamiento con la familia, la socialización? ¿Cómo fue ese proceso de apropiación también de la familia de todos esos elementos diferenciadores de ese proyecto de vivienda? Gracias, Claudia. Bueno, nos sentamos a conversar. Nos sentamos a conversar con las familias, a escucharlas, a tomar nota muy juiciosos de lo que nos estaban contando, de hacer también un ejercicio de co-creación y co-diseño, y a materializar esas necesidades en soluciones al interior del proyecto. Con la arquitectura bioclimática se logra, por ejemplo, disminuir 4 grados de temperatura al interior de las viviendas. Están oyendo, ¿no? 4 grados de temperatura al interior de la vivienda. Imagínense, son 4 grados, que es una bendición, sobre todo en estos momentos, Claudia, que estamos viviendo en Valledupar, unas temperaturas altísimas. Sí, el proyecto Armonía, que ganó el premio FIAPSI a Excelencia Inmobiliaria en el 2021. Y además una cantidad de elementos, por ejemplo,
todas las plantas que ayudan a proteger la vivienda en fachada, por ejemplo, toda la disposición del urbanismo que permite aprovechar mucho más las corrientes de aire, la disposición con el sol. Y es eso, ¿no? Es entender los recursos que tenemos y de qué manera podemos diseñar de tal forma que genere confort para las familias. Además tiene paneles solares. Los paneles solares también es un ejercicio preliminar, pero que ha permitido que las familias tengan esa conciencia o a despertar esa conciencia. Necesitamos cuidar, por supuesto, los recursos económicos, pero también necesitamos cuidar a nuestro planeta, nuestra ciudad, los recursos que tenemos. Crear conciencia.